Elena y el francés es un corrido muy común que habla de la tragedia de una mujer, Elena, que se enamora de un extranjero, don Fernando, pero que es asesinada por su esposo. Bueno, este corrido pues data de antes de la Revolución, es posterior a la independencia de México, pero ha habido muchas versiones. Ignacio López Tarso hace una, y más cantantes han hecho versiones y son un poco diferentes, pero la idea es la misma. Elena y don Fernando son los personajes. Muy pocas versiones mencionan el nombre del marido, pero que haciendo investigaciones se llamaba Benito. Bueno, eh, ¿de dónde surgió? Se dice, hay quien dice que hasta viene desde España, que de allá viene, antes de que se haga la conquista. Otros dicen que son de la época de la independencia. Sin embargo, haciendo un rastreo, este tema de Elena y el francés, o este corrido, viene de la época del imperio de Maximiliano de Habsburgo, aquí en México. Maximiliano gobernó de 1864 a 1867, fueron 3 años. Entonces, en esa época o unos añitos después, ocurrió el corrido de don Fernando, de doña Elena y don Fernando, o Elena y el francés. Bueno, eh, es difícil llegar a más allá por los años. Estamos hablando de 150, 140 años a que pasó esto. Sin embargo, en este corrido hay una situación que nos ayuda un poco a ubicarlo en el tiempo. Una mujer mexicana de Jalisco llamada Isabel Villaseñor hizo una obra de teatro basándose en este corrido y la hizo en 1930. Así que eran solo 50 o 60 años después de que había pasado lo de Elena y el francés. Así que ella tenía más fresco eso, y por eso ella ubica esto en 1870, perdón, 3 años después de que dejó de gobernar Maximiliano. Pues de los franceses que vinieron con él en esa conquista, hubo algunos que se quedaron, incluso hubo algunos que estuvieron peleando en su contra porque no les pareció que Maximiliano viniera o el gobierno francés interviniera en México. De estos, uno es don Fernando, este francés del que se habla en el corrido. Bueno, una cosa es que él haya peleado y haya defendido, y otra cosa es que pues en realidad se enamoró de una mujer casada. De acuerdo con esta autora de esta obra de teatro, Isabel Villaseñor, ella describe a don Fernando el francés como alto, rubio, joven y apuesto. Un francés, pues, rubio, apuesto, ojos azules. Así lo describe Isabel Villaseñor. Y a doña Elena dice que era una del tipo pueblerito, un poco gordita pero bonita. Fíjense, así se describe a Elena. Pues también tenía lo suyo. En aquel tiempo se llamaban más las gorditas, ahorita pues somos más de delgadas, pero tengo entendido que en esa época de la independencia, de la revolución, era el tipo que gustaba y estaba bonita. Así que por eso don Fernando el francés pues se enamoró de ella. El marido de ella, cabe señalar que Isabel Villaseñor menciona que en todos los corridos o las versiones del corrido que ella investigó, porque para hacer la obra de teatro investigó varios corridos o varias versiones, en ninguna aparecía el nombre del esposo, y ella le puso don Benito. Y hay algunos corridos, parece que sí hay unas versiones que ahora dicen que es Benito, tal vez se basan en la obra de teatro, pero ella aclara que ella no encontró señas del nombre del esposo. Ella le puso así nomás para que en la obra apareciera un nombre. Entonces don Benito era un hombre charro, rural, o sea, de campo, bigotón, como los mexicanos, prieto. Así lo dice ella, pues así lo digo yo. Entonces, pues esto no quiere decir nada, simplemente que, pues a lo mejor a doña Elena, de ver a estos morenos, que no queremos decir que estén mejor o peor físicamente, pero el francés era diferente. Cuando algo es diferente nos llama la atención. Acá en México nos gustan mucho las rubias, los güeros, porque no hay tantos. Y entonces al francés le llamaban las morenitas, por eso se acercó a doña Elena. Ella era casada y pues eso no estaba bien en ese entonces y no está bien ahora. En el corrido, en la mayoría de las versiones,
que hay ahora, empieza que el francés va a hablarle a ella y ella no le quiere abrir y luego le abre, pero no era el francés, es el marido. Y entonces asesina a doña Elena. Y ya no sé, en el corrido, en el normal, no dice si asesinan al francés, tal vez hay algunas versiones, pero la obra de teatro sí menciona. De hecho, mire, habla que inicia como la canción Ábreme la puerta, Elena, sin ninguna desconfianza. Yo soy Fernando el francés, venido desde Francia. Y ella le abre, pero a diferencia del corrido que llega ahora, sí es el francés. Y se enamora, bueno, se dicen cosas de enamorados y están ahí, así es la obra de teatro, ¿verdad? Ella le pregunta que si tiene otros amores, él le dice que no, que ni en Francia ni en ningún otro país y todo eso. Pero cuando él se despide, él ya presiente. Cuando él se despide de ella dice, adiós Elena querida, el dejarte me desgarra, de que no te vuelvo a ver, me da una corazonada. Fíjense, él ya sentía y se va. Así empieza la obra de teatro. La obra de teatro, como es de 1930, está más cercana, había más forma de ver la versión original y es más lógico. Están ellos dos, se despiden y Benito no se va con ella. Benito se va a buscar al francés. Y entonces hay una escena en la que hay una lucha y entonces ahí muere el francés. Pasa una paloma ahí en el escenario y los coros dicen, vuela, vuela, palomita, a la punta de un ciprés, anda a ver cómo le fue a don Fernando el francés. Y ahí fallece el francés. En la obra de teatro, basada en los corridos que había en las versiones, muere él. De ahí se va Benito a buscar a Elena. Y nuevamente pasa la paloma en el escenario y dice, vuela, vuela, palomita, vuela si sabes volar, avísale a doña Elena que ya la van a matar. Y pues él se va el marido a buscar a Elena. Y entonces lo que ya sabemos, que él llega, le toca y le dice que es Fernando y ella pues sabe que no, se acaba de ir, pero como quiera le abre y entonces pues ya muere ella. En la obra de teatro no habla el último verso donde ella le dice, le suplica por su vida y le dice no lo hagas por mí, hazla por mis criaturas. Pero puede ser que sí sea porque por eso han llegado esos versos. Ahí muere ella. Ella entonces les vuelvo a decir, fija este suceso en 1870, hace 150, 154 años a que pasó, y que él era uno de los soldados que lucharon durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo, pero que se decidió quedar en México. La obra de teatro se presentó en 1931 y bueno, pues investigando he podido llegar a esta historia. Entonces, Elena y el francés es un suceso, todo parece indicar sí existió, por eso surgió ese corrido, el 90% que pasó, y es un soldado francés que vino con Maximiliano de Habsburgo, pero se quedó en México. Cuando los echaron, él se quedó aquí. Y bueno, tuvo el desfortunio de que se enamoró de una casada, ella le correspondió y los dos murieron. Queremos señalar dos cosas o varias. Pues engañar a alguien no está bien, doña Elenita ahí falló y el francés falló. Pero asesinar, aquí hablamos nuevamente de un feminicidio, un doble asesinato, pero uno es feminicidio. Y no lo aprobamos. Claro, estamos hablando de hace 150 años, los maridos en aquel tiempo así reaccionarían. Pero pues hoy sabemos que es mejor divorciarse y mire, dejó a sus hijos huérfanos de mamá. No vale la pena, mejor divorciarse, mejor separarse, cada quien por su lado, y no aprobamos eso. Sin embargo, es muy interesante cómo nuevamente comprobamos que los corridos mexicanos que la gente cuenta, que la gente canta, tienen origen en historias reales. Y me pareció muy interesante que esta obra de teatro, con lo que investigó, con cómo ella se documentó, nos permite ubicar exactamente el año más o menos en el que ocurrió esto, ¿verdad? Fue del 67 al 70 que ocurrieron los hechos narrados en el corrido de Elena y el francés. Y bueno, pues sin lugar a dudas, a mí en lo personal
me tiene fascinado la historia del corrido y de la música mexicana. Y esta es una historia muy bonita y pues vamos a escuchar, o yo voy a escuchar en este momento, el corrido de Elena y el francés.